Hola niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a la nueva clase de Moral y Cívica. En esta ocasión veremos el tema que se titula Convivo de forma pacífica. Para saber convivir de forma pacífica, debemos tener muy en cuenta que existen dos factores claves, los cuales observaremos a continuación. Como primer punto tenemos que tener lo que es el diálogo. El diálogo es algo indispensable para que las personas nos mantengamos en paz. Me imagino muchas ocasiones ustedes han escuchado que los problemas se resuelven hablando, dialogando. Así, de esta manera, se demuestra el gran poder que tiene saber hablar y saber escuchar, los cuales son los dos puntos principales que un buen diálogo necesita. El concepto de diálogo nos dice de la siguiente manera. El diálogo es la plática entre dos o más personas que manifiestan sus ideas o efectos alternativamente. O sea, es una conversación simultánea en la cual hablamos y escuchamos. Pero para que un diálogo sea efectivo y libre de diferentes altercados o conflictos, primeramente debemos saber hablar, saber dirigirnos y también saber escuchar. Cuando nos hacemos referencia al saber escuchar, queremos decir que tenemos que respetar lo que la otra persona nos diga, siempre y cuando también la otra persona se dirija hacia nosotros con el debido respeto. Si una persona se dirige faltándonos el respeto, entonces ya no lo deberemos de tomar como un diálogo estable y la mejor alternativa es simplemente evitando esa conversación. Tampoco entraremos en lo que es un conflicto con esta persona y colocándonos al mismo nivel de su conversación, porque en este punto ya estaríamos fallando. Entonces, para un buen diálogo es necesario, primeramente, respetar a la persona que habla. Tenemos que saber escucharla y no interrumpirle cuando nos está hablando, y mucho menos interrumpirle de manera brusca o de manera enojada. Tenemos primero que escucharle para poder dar nuestra respuesta o nuestra opinión con el debido respeto. Seguidamente tenemos lo que es hablar con tono adecuado. En muchas ocasiones el aumento de voz puede hacer referencia al enojo y también a la exaltación. Entonces nuestro tono de voz siempre debe de estar a un nivel que no moleste a la otra persona o que no dé rasgos de que ya me estoy molestando con la otra persona. Siempre debemos de mantener el autocontrol en nuestra voz. También tenemos lo que dice no hablar todos a la vez. Debemos de respetar la opinión de todos, pero también saber escuchar a todos. Por ejemplo, en los centros escolares siempre se les indica a los niños, a los más pequeñitos, desde muy pequeños se les indica que cuando tienen algo que decir, su opinión que dar, lo más importante para hacer las cosas de manera ordenada es que levanten la manito para dar paso a su opinión, porque si todos quieren hablar al mismo tiempo, se genera lo que es un desorden y también mucho ruido, ocasionando lo que es la contaminación auditiva, si lo recuerdan, ¿verdad? Seguidamente tenemos saber escuchar antes de responder. Lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Escuchar pacíficamente la opinión o las ideas de la otra persona
Y aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo con la opinión de la otra persona, tenemos que hacer el esfuerzo y escucharle hasta el final, para luego nosotros seguidamente dar nuestra opinión, siempre manteniendo lo que es el debido respeto. Seguidamente tenemos que pensar en lo que dicen los demás. Aunque la otra opinión no nos guste, tal vez tiene algo de válido, entonces tenemos que reflexionar esos puntitos y tal vez en algún momento cambiemos de parecer por la opinión que nos ha dado la otra persona. Y por último tenemos que admitir y respetar las opiniones de los demás. Es lo que les he estado diciendo, ¿verdad? Aunque no nos guste, aunque nos disguste un poco, tenemos que saber respetar la opinión de los demás. El otro factor importante para mantener lo que es la paz y la tranquilidad es la tolerancia. Y la tolerancia nos dice que es el reconocimiento y la aceptación de las diferencias entre las personas. Es aprender a escuchar a los demás, a comunicarse con ellos y entenderlos. Tiene bastante que ver con lo que es el diálogo. Sin tolerancia no podemos tener lo que es un diálogo eficaz. No podremos tener lo que es un diálogo efectivo. Entonces, la tolerancia es aquella que nos permite controlar lo que es nuestras emociones y no exaltarnos, no entrar en molestias cuando una persona tiene ideas u opiniones diferentes a las que nosotros tenemos. Y esto nos permite tratar a las demás personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Porque bien que a nosotros nos gusta que nos escuchen nuestras ideas, nuestras opiniones y no se rían de nosotros, no, no nos digan cosas malas de nuestra opinión, entonces de igual manera tenemos que actuar nosotros con otras personas sin agredir lo que son los ideales de las demás personas. Aquí tenemos un esquema muy bonito y con las palabras tolerancia, con cada letra se forma perfectamente lo que la tolerancia quiere dar a demostrar. Primeramente, tenemos que la tolerancia es todas las opiniones deben ser respetadas. También otras culturas, otras lenguas, otras religiones. No importa de qué cultura sea la otra persona, qué idioma tenga o qué religión también, a qué religión pertenezca. Esas son situaciones de decisión de cada quien y nosotros tenemos que estar siempre respetuosos de estas decisiones. También con la letra L nos dice que es estar libre de prejuicios frente a los que son diferentes. En pocas palabras, no discriminar a las otras personas, ya sea por la raza, la religión o la preferencia sexual, ¿verdad? Tenemos siempre que respetar a la otra persona y vivir sin prejuicios para al mismo tiempo vivir en paz y tranquilidad. También tenemos que escuchar y comprender a los otros. Eh, no solamente escucharlo y hacer caso omiso, no. Por ejemplo, si una persona en un momento nos está tratando un problema que posee, pues tenemos que ponernos en su situación, ser un poco empáticos y vivir, tratar de vivir lo que o sentir cómo sería su dificultad en nosotros y tratar de comprenderle. También tenemos que la tolerancia es resolver conflictos dialogando. Lo que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Hablando se solucionan los problemas.
También la tolerancia es ayudar y colaborar con los demás. Seguidamente tenemos es nunca usar la violencia. Y recuerden siempre esto, la violencia nunca lleva a nada bueno. La violencia, el uso de violencia, lo que genera es más violencia. Entonces tenemos que detenernos en este aspecto. También ser tolerante es compartir responsabilidades. Seguidamente tenemos que es también intervenir y participar en la búsqueda de soluciones. Esta es muy importante, ¿verdad? No solamente si tenemos un problemita, hemos tenido alguna discusión con un compañerito, con un familiar, no se trata de culpar a la otra persona, no se trata de decirle es que todo fue culpa tuya, no, ¿verdad? Lo importante es saber detectar cómo podemos solucionar este problema. Independientemente haya sido mía o tuya la culpa, tenemos que buscar lo que es una solución para volver a lo que al estado de tranquilidad. Y por último tenemos también la tolerancia es aceptar a los demás con sus defectos y virtudes. No tenemos que juzgar a nadie porque tenga un defecto que nosotros no, o en este caso tampoco porque tenga una virtud más que nosotros. Por ejemplo, no tenemos que molestarnos si alguien obtiene una mejor nota que nosotros. Tenemos que saber comprender que pues, simplemente él se preocupó un poco más, estudió un poco más por la nota y en vez de molestarnos, pues ceder lo que son nuestras felicitaciones. Y este es un ejemplo de aceptar a los demás con las virtudes. Bueno, y terminamos con este bonito pensamiento que dice, trata a los demás como quieres que te traten. Y esto, en pocas palabras, es la tolerancia, que es otro factor importante para mantener la convivencia estable con las demás personas. Por mi parte, esto ha sido todo. Un poquito largo el tema, pero espero haya sido de su mayor comprensión. Les agradezco mucho por la atención prestada.